Dios le bendiga en esta preciosa mañana de la parte del Señor Todopoderoso. El Señor nos permite en esta mañana compartir un testimonio y sobre todo una alerta. Eh, yo soy la hermana Ivette Lorena y estoy en esta mañana trayendo una palabra de la parte del Señor Jesucristo. Es sobre todo para alentar al pueblo, es sobre todo para preparar al pueblo. Este mensaje yo lo tuve en el 2016. Se titula así Hambruna, porque es lo que se está viniendo y se viene para desde ya, desde el 2020. Entonces, en dirección, la guianza del Espíritu Santo, estoy haciendo este video. No me gusta hacer los videos, pero lo estoy haciendo porque es necesario, sobre todo en la palabra del Señor en Ezequiel 3, dice que si el atalaya ve peligro y no toca la trompeta, sobre todo también si vemos en Ezequiel 33, dice que el atalaya que no habla, dice que esa sangre le será tomada en cuenta sobre la cabeza. Entonces yo no quiero tener, no quiero estar a cuentas con Dios y quiero hacer lo que Él me mandó. Quiero estar trayendo este mensaje para que muchos de los que escuchan y puedan escuchar se preparen comprando alimentos. Pero antes de eso, me gustaría estar leyendo en Apocalipsis 6:5, donde habla de los sellos. Y en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, leo así la palabra de Dios. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Bueno, me gustaría estar leyendo hasta aquí. Estamos viendo que estamos confrontados en este año 2020 a un coronavirus que ha sido mundial, que ha sido para traer la preparación de una vacuna. Desde antemano le digo, no se haga poner ninguna vacuna, porque eso es un plan del enemigo que está haciendo para poder a muchas personas a preparar a ser selladas con la marca de la bestia, pero me gustaría sobre todo concentrarme en lo que yo vi, en lo que el Señor me permitió ver. La hambruna se acerca y yo tuve una visión donde yo me veía que había muchos militares que estaban alrededor sacando a gente cristiana, sacando de sus casas. Eso yo lo vi aquí en Europa, donde yo vivo. Y mientras yo me veía en la visión, yo soy ya delgada, pero en la visión yo me veía aún más delgada. Veía que había perdido peso y también estaba mirando que también, aparte de que estaba delgada, muy, muy flaca, me veía con mucha hambre, necesitaba comer. Me veía con una galleta que ya había perdido el sabor, el olor y ya no sentía mucho el azúcar. Es por eso que yo no puedo decirle la fecha ni cuándo ni cuánto va a durar, pero lo que yo entendía que iba a durar mucho tiempo, el hambre. Sobre todo yo me veía escondida dentro de un camión, gloria a Dios, en aquella visión, dentro de un camión militar. Y ese camión militar estaba llevando gente cristiana, pero yo estaba escondida allí y yo buscaba era comida. Eh, en esa visión yo no, yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Que me explicara, ¿no? Y después de poco tiempo yo seguí, me estaba consagrando para el Señor y preguntándole muchas cosas que yo veía que el Señor me mostraba en visión. Y un día fui al almacén y en aquel almacén el Señor me habló y el Espíritu Santo me dijo, compra mucha comida y mucha agua. Entonces yo decía, pero ¿quién me habla? Entonces miré a mi alrededor, a la derecha, a la izquierda, hacia la parte de atrás, no había nadie, estaba sola, pero yo escuché en voz audible la voz de un hombre. Y pregunté al Señor, dije, Espíritu Santo, ¿eres tú que me habla? Porque no veía a nadie. Y yo dije, pero ¿por qué quieres que compre agua y comida? Yo estaba haciendo mis compras, estaba despierta, era un día normal, haciendo mis compras. Entonces, después de 5 minutos que me quedé allí delante del estandarte, perdón,
del donde está todo lo que está, las conservas, estaban allí varias conservas y otra vez el Espíritu Santo me habló una vez más con la misma voz fuerte y me dijo, compra conservas, compra comida y compra agua. Entonces yo realmente otra vez volví a mirar y no había nadie. Y yo me puse muy mal, salí muy mal del almacén y esa palabra me atormentaba. Yo empecé a comprar, pero yo dije, Señor, no entiendo. Empecé a comprar comida, empecé a comprar lo que me decía conservas, o sea, lo que dure más tiempo. Entonces en mi mente yo dije, pero ¿por qué Dios quiere que compre comida? Entonces, cuando yo llegué muy mal, doblé mis rodillas, dejé mis compras de lado y me puse a buscar el rostro del Señor y empecé a llorar y yo le dije, Señor, ¿tú quieres decir que yo me voy a quedar en el arrebatamiento? ¿Tú me estás diciendo que yo voy a quedarme aquí a la gran tribulación, Señor? ¿Por qué? Muestra mi pecado y empecé a llorar y empecé otra vez a buscar al Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué yo me voy a quedar si yo te busco, si yo busco tu faz, si estoy tratando de toda fuerza, no porque por obras ganemos el cielo, sino que decía, estoy velando, estoy haciendo mi parte, Señor, pero ¿por qué? Y me puse mucho a llorar y decía, Señor, ¿por qué me voy a quedar? Porque esa fue la primera visión que tuve con respecto al hambre y después fue un día normal que estaba despierta. Entonces yo no entendía qué era lo que estaba pasando y cuando oraba el Señor me decía, hambre viene, hambre viene, hambre viene, compra comida. Y bueno, yo empecé desde el 2016 a guardar comida, aceite, granos, arroz, pasta, mucho atún, y el Señor me ha estado insistiendo, yo lo hice en mi congregación, yo hablé a mi congregación y claro, las personas me tomaron como si estuviera loca, pero yo cumplí con el Señor, yo quería estar porque el Señor me hablaba en la palabra, en Ezequiel 33, que si el atalaya no habla el peligro, esa sangre le será tomada en cuenta. Entonces, yo quería a todo precio hablar y cuando hablé en mi iglesia, yo me sentí tranquila porque yo dije, ya se terminó lo que tenía que hacer, eso fue mi plan y seguir guardando comida. Pero el Señor me ha estado insistiendo porque aparte de que cuando Dios nos muestra situaciones como lo que pasó el coronavirus, yo lo había visto, pero yo anuncié a mi iglesia, pero nosotros, el Señor me decía que el YouTube está preparado, ha sido para llevar a otras naciones, para que nosotros podamos predicar no solamente en un púlpito, nosotros pensamos que predicar es solamente atrás de un púlpito, pero qué equivocada estaba. El Señor me decía que no, que el Señor muestre esas visiones, es para que hablemos a su iglesia. Si tú eres parte de su iglesia, si tú aceptaste al Señor Jesucristo, tú eres su iglesia. No son cuatro muros, somos personas donde el Señor Jesucristo, nosotros somos el tabernáculo, donde el Señor Jesucristo habita en nuestros corazones y por el poder de su Santo Espíritu es el que nos viene a guiar a toda verdad. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el Señor me hablaba sobre todo de mucha hambruna, me hablaba también de las pestes y es lo que me hablaba mucho a la época sobre Ezequiel y me gustaría rápidamente estarle hablando de la parte del Señor en Ezequiel también, donde habla del hambre. Yo estaré haciendo otro video después con respecto a la cuestión del coronavirus y cómo continuará aún más gente muriendo por esa peste. Y me gustaría que leyéramos Ezequiel 5:12, donde habla una tercera parte de ti morirá de pestilencia. Después lo que continúa dice, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada. En el capítulo 7 de Ezequiel nos vuelve a repetir lo mismo. A partir del versículo 15, capítulo 7 dice, de fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá a espada y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Entonces vemos que por la palabra, cuando estaba leyendo al principio el capítulo de Apocalipsis 6, donde habla un denario se comprará por precio de trigo. Quiere decir que la palabra, la Biblia, nos habla de que un denario era todo el salario de una persona por día, era su salario del día,
el jornalero, como dice lo que habla la palabra de Dios. Entonces está aquí, está diciendo que equivale el día de trabajo entero por comprar un poco de comida para una porción de trigo, una porción de cebada. Quiere decir que va a subir el precio del alimento y yo lo he podido ya comprobar. Estamos ahora en mayo y desde el tiempo que yo empecé a guardar comida, todavía los precios se mantenían bajos y desde que empezó lo del coronavirus, tal vez la gente no se ha dado cuenta, pero empezó a subir los precios y ahora no encuentras mucha comida y la gente no se está dando cuenta y piensa que después de terminar o de salir del confinamiento, la gente podrá volver a lo mismo, pero déjame decirte que no volverá a hacer lo mismo. Tienes que guardar comida y por eso este video es sobre todo dirigido por el Espíritu Santo, lo estoy haciendo. Porque al principio yo decía, bueno, es para mí, los hermanos, pero no, el Señor me decía, es para mucha gente, porque mucha gente morirá de hambre, mucha gente. Y yo decía, Señor, cuando empecé hace pocos años, cuando escuché de Venezuela, yo dije, wow, se está cumpliendo lo que yo había visto. Pero el Señor me decía, lo que tú vistes es para Europa, lo que tú vistes es para tu nación donde tú estás, para todo, y eso vendrá, vendrá. Y el Señor, el día de ayer me decía en Habacuc 2, 3, 4 donde habla que aunque la visión tardase, aunque la visión no todavía no se haya cumplido, entonces dice Habacuc 2, 3, 4, aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá, no tardará. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, eh, lo que yo les pido es que por favor compren, almacenen arroz, almacenen trigo, maíz, almacenen atún, conservas que ustedes pueden mirar las fechas. Yo desde el 2016 empecé y cada vez que yo veo que se caduca o estoy mirando de tiempo en tiempo, ustedes pueden sacarlo y volverlo a colocar con datas nuevas. El arroz te puede durar mucho tiempo si tú lo envasas de una manera conveniente. Trata de mirar ahora que hay tiempo, videos que hay sobre internet de cómo tú puedes conservar, tú puedes buscar botellas de plástico, las limpias bien, que estén bien secas y tú puedes guardar arroz, llenarlo bien y esas botellas ponerle al final un poco de hojas de laurel, clavo de olor, para que no entre ningún bicho, ningún animal y el arroz pueda durarte muchos años. Tienes que guardarlo en lugares secos donde no entre la luz, donde no entre, para que el alimento no perezca, para que el alimento te pueda durar. Déjame decirte que el dinero no existirá, que lo que yo veía, la gente, podemos verlo, lo que estoy hablando no es una mentira, es de la parte de Dios, porque cuando nosotros empecemos a ver que alrededor está cayendo mucha gente que ha muerto ya en otros países, Estados Unidos, China, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Francia, Italia. Vamos a ver, porque aquí en Europa ya se ve, tal vez no se ve en las noticias, pero ya se ve gente que no tiene documentos, que están pidiendo dinero, que están pidiendo comida, perdón, que si tú no tienes dinero, tú no puedes comprar el alimento, si tú no tienes dinero, y eso se está preparando para el sello de la marca. ¿Por qué? Porque el enemigo, él quiere aprovechar este tiempo de confirmó que es mundial, para que para poder sellar a muchos a través de la vacuna en la mano. Tal vez ustedes van a decir que estoy loca, pero es algo que no he tenido visión, no he tenido o sueño, simplemente son cosas que Dios me habla al oído y me dice, se prepara la vacuna, pero será muchas de las personas quedarán sorprendidas, porque si tú no tienes eh, la marca, la Biblia dice que tú no podrás ni comprar ni vender, o sea, mucha gente se dejará poner la marca para que para poder vender sus productos, para poder vender su comida, para poder obtener dinero supuestamente, pero la gente también tendrá que tener la marca para poder comprar comida y mucha gente morirá.
Todo este tiempo el Señor me dice, ora mucho porque habrá mucha gente que morirá, muchos niños morirán de hambre. Y si tú sientes, se ve el dolor, por ejemplo, en África, que no tienen alimento, se siente el dolor de saber que ellos no tienen agua. Así que compra agua porque el agua se contaminará. Habrá lo que vemos de muertos no es nada. Habrá más muertos. Lo que hemos visto hasta ahora no es nada, es solamente principio de dolores. Yo veía muchos muertos y el agua se contaminará. Y si tú no tienes agua, tú no puedes vivir, porque sin agua la gente no podemos vivir, nos deshidratamos. El alimento será racionado, así que compra lo que más puedas. Si tienes niños, compra leche en polvo. Si tienes hijos, guarda alimento por tus hijos, porque se cumple la palabra. Cuando en el tiempo de la hambruna hubo, en el tiempo de Salomón, se comían sus propios hijos por el hambre. Rabba me canto aquí abaso. Y es por eso que Dios nos está alertando para que guardemos alimento, para que tú no perezcas, para que tu fe continúe en el Señor Jesucristo. Pero es necesario que Dios sacuda la tierra, es necesario que el Señor comience por su casa, por la iglesia. Rabba, Sherema canta, Kayaba, Suita, la vasaya. Por eso, compra alimento. No estoy haciendo este video para asustarte, sino para que veles. Por eso el Señor dice, el que, el que esté firme hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, porque nadie se podrá mantener en pie ante el terremoto que se acerca. Hay cosas que vienen y que la gente no se está percibiendo. Así que tú, si no conoces al Señor, apercíbete, abre tu corazón al Señor Jesucristo, recíbelo como tu único Señor y Salvador. Y lee la Biblia, lee Mateos 24, lee Ezequiel 5, lee Apocalipsis, que habla de esta hambruna. Mucha gente piensa que porque somos cristianos no habrá, estaremos ya arrebatados, pero no todas las personas serán arrebatados. En otro video yo cuento cómo yo tuve el privilegio de 2 veces mirar el arrebatamiento, cómo éramos arrebatados por el Señor. Así que ahora que hay tiempo, arrepiéntete de tus pecados y obedece al Señor. Ahora que hay tiempo, guarda comida, alimento. Y yo te bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque lo que yo veía que ya no serían los gobernadores, eh, los presidentes, yo veía los militares, yo veía era gente asiática, no sé exactamente qué nación, si era la China, yo no lo sé, pero yo simplemente veía era gente asiática. Y por eso prepárate para lo que se viene. En el nombre del Señor Jesucristo, no es este video para tener miedo, no, es simplemente para que te apercibas y para que guardes alimento por tus hijos, por tu propia vida. Y el Señor Jesucristo, Él es el que nos guardará bajo sus alas. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos y Él nos está mostrando, si Él está mostrando y dice de guardar comida, es porque algo se acerca antes del arrebatamiento. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Buen día.